Soy el profesor Benito Codina, del área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de La Laguna. Voy a hablarles acerca de la interculturalidad, de su concepto, de su desarrollo, dentro del marco de las competencias interculturales. En primer lugar, tener presente que un elemento clave dentro de la interculturalidad es el diálogo intercultural. El diálogo, que es una base para el intercambio, como su propio nombre indica, para relaciones, para la reciprocidad entre culturas. De hecho, sin diálogo es difícil que esa reciprocidad, que el ámbito relacional se produzca. Es un claro ejemplo el diálogo intercultural de las relaciones que se producen entre distintas culturas, porque a partir de él pueden intercambiar conocimientos, pareceres, modos de vida, por lo tanto, elemento base para el desarrollo de esa interculturalidad. La interacción, evidentemente, como he apuntado, se basa en la comunicación. Comunicación entre grupos, bien sean de carácter cultural o étnico, distintos, dentro de un marco. Ese marco, el más próximo a nosotros, es el contexto comunitario europeo. Contexto comunitario que establece que el diálogo intercultural es esencial dentro de un contexto multicultural. Estamos hablando de una sociedad de sociedades, de una riqueza desde el punto de vista cultural y étnico que en definitiva hace que Europa tenga un valor cuantitativo y cualitativo importante. De hecho, en Europa, si hay algo que caracteriza ese diálogo es el respeto por las distintas culturas que viven en nuestro entorno, que generan a partir de su diversidad una identidad europea, que como antes apuntaba, la enriquece y hace que se desarrolle. Por lo tanto, podemos decir que entre las posibles ventajas del diálogo entre culturas aparecen cuatro. En primer lugar, es fundamental para el intercambio cultural. No puede haber intercambio si no hay diálogo. La frase tan manida de discurso de sordos o diálogo de sordos, eso nos serviría básicamente para el enriquecimiento común. En segundo lugar, ese diálogo disminuye la discriminación y la marginación, porque nos da a conocer, y aquello que se conoce no se teme, no se evita. En tercer lugar, favorece la ruptura de estereotipos y de prejuicios, precisamente por ese desconocimiento. Muchos pueden pensar que los españoles somos de determinada manera, otros podemos pensar que los franceses, o los letones, o los rusos son de una manera peculiar. Y cuando los conocemos, cuando interactuamos con ellos, en definitiva, cuando dialogamos con ellos, descubrimos que esas creencias previas, que esos prejuicios, que esos estereotipos no son tales. Y por último, favorece ese diálogo la lucha contra la exclusión sociocultural y la desigualdad social. Evidentemente, el mutuo conocimiento nos iguala y nos permite además generar mecanismos que compensen las posibles desigualdades que pudieran producirse. Consiguientemente, podemos hablar que ese diálogo, esas interacciones comunicativas interculturales, se basa en el sustento de la realidad sociocultural diversa, porque el conocimiento no agrede contra la diversidad. En segundo lugar, esa interacción comunicativa es un contexto de diálogo, de expresión cultural, y en tercer lugar, favorece el respeto de dicha diversidad. No solamente nos la da a conocer, sino que además nos la permite apreciar, de ahí su respeto. En definitiva, ¿qué es necesario para el desarrollo de las condiciones que hemos ido señalando hasta ahora? Bien, en primer lugar, el fomento de una competencia comunicativa. No puede haber diálogo si no hay capacidad de comunicación, o sea, competencia comunicativa. Tenemos que desarrollar esas cualidades expresivas y comunicativas, independientemente de nuestro origen social, de nuestro origen cultural, de nuestro origen étnico, porque ya digo, a través de la comunicación propiciaremos ese diálogo. Además de eso, la interculturalidad debe ser consciente de que existen otras culturas. Va más allá de la mera existencia, de la cohabitación, de la convivencia, sino del conocimiento mutuo, de la interactividad, de la participación en culturas distintas para poder atraer aquellos elementos que puedan ayudar a enriquecer, a desarrollar la nuestra. El interculturalismo, consiguiente, la interculturalidad, en definitiva, se basa, como hemos dicho hasta ahora, en el diálogo intercultural y en el establecimiento de comunicaciones interrelacionales entre culturas,
que por un lado permiten el intercambio, la interacción, que generan capacidad de cambio, de modificaciones en las propias culturas, en todas ellas que interactúan. Y por último, que hace que ese intercambio genere dinamismo, acción, comunicación, por lo tanto, que en definitiva es la base de ese interculturalismo. En definitiva, también la interculturalidad se basa en 3 principios: el respeto a la diversidad cultural, el valor de la interacción como elemento favorecedor de ese respeto y, por último, la convivencia, pero no simplemente por el mero hecho de estar próximos, sino de carácter activo y recíproco. No puede haber interculturalidad si no hay reciprocidad. La mera emisión de comunicación, sin que ésta se reciba y además se devuelve, no supone para nada el diálogo intercultural y, por lo tanto, esa convivencia que estamos alentando. ¿Cómo debe ser el contexto en el que se asiente esa interculturalidad? Por lo tanto, debe ser un contexto democrático, participativo, dentro de una nación pluricultural, porque Europa, como antes decíamos, es una nación de naciones, con muchas lenguas, con muchas etnias, con muchas culturas, que hace que, a su vez, Europa y cada una de sus naciones se enriquezca desde la mutua participación. ¿Cómo podemos, por lo tanto, definir la interculturalidad como corolario? Podríamos decir que es la presencia, la interacción equitativa de culturas, que nos genera la posibilidad de expresarnos de manera compartida desde las diferencias culturales, y que esas diferencias se adquieren a través de nuestro enriquecimiento como cultura, pero además del enriquecimiento a partir del diálogo, desde una actitud de respeto mutuo. Por lo tanto, podemos hablar que la interculturalidad supone interacción, supone el respeto a las diferencias culturales, supone la compartición de esas diferencias y la adquisición de elementos que puedan ser comunes dentro del respeto mutuo y del mutuo deseo de desarrollo. Muchísimas gracias.